Bendiciones, pueblo de Dios, en este día especial que Dios nos ha regalado. Queremos compartir contigo. Mi nombre es Zoila Chávez del Río. Somos de la Iglesia Templo Monte Santidad de las Asambleas de Dios de Panamá. Y este día pues estamos celebrando el aniversario número 37. Para nosotros es un día de sumo gozo. Síguenos en las redes sociales como @Templo Monte Santidad PTY. También las otras redes están aquí abajo para que puedas seguir nuestro contenido. Bien, a continuación la dejamos con nuestra reseña histórica de nuestra iglesia con la hermana Italina de Ramos. Dios me los bendiga, hermanos de la Iglesia Templo Monte de Santidad. Hoy, 2 de agosto, en celebración del aniversario de la Iglesia Templo Monte de Santidad, leemos la siguiente reseña histórica. La misma fue fundada por la pastora Juana de Vargas, fallecida, quien inició con una labor evangelizadora y sembrando en el terreno para el que hoy día sería llamado Templo Monte de Santidad. De allí siguió ejerciendo el pastor Rafael Velázquez y su esposa Elida Pérez de Velázquez, el cual les tocó la labor de fundamentar la iglesia. Agradeciéndole a Dios por su entrega en los años que les tocó servir en la iglesia, se dieron su legado para la fecha del 3 de mayo del 2001 a los pastores Carlos Ríos y Zoila de Ríos, quienes desde su comienzo se dedicaron a reestructurar los diferentes departamentos de la iglesia, como lo son la música, damas, pradevas, niños, jóvenes, misioneritas, exploradores, misiones, grupos familiares, metiéndole más empuje a este último, ya que por medio de los grupos familiares logramos alcanzar muchas almas y hacer crecer nuestra iglesia en estos últimos años. El amor de Cristo es amor sin fronteras, mas el que viene a Él no le echa fuera. El amor de Cristo es amor. Nuestros pastores Carlos y Zoila, un hombre y una mujer de visión, decidieron iniciar la construcción del templo, el cual estaba hecho con piso de tierra y su estructura de hojas de sillas de madera sin altar ni instrumentos musicales. Propusieron la construcción de un nuevo templo con estructura de pared y un altar de cemento. Adicional, equipar la iglesia con instrumentos musicales. Esta fue nuestra primera meta, una meta la cual los miembros de la iglesia acogimos con esmero y se logró construir nuestra primera iglesia. El trabajo no ha sido fácil, pero trabajando todos como un equipo, nuestra iglesia Templo Monte de Santidad, liderada por nuestro pastor y reverendo Carlos Ríos y su familia, ha alcanzado victoria tras victoria, tanto en lo espiritual como en las bendiciones materiales, tal cual doy testimonio de ello. Actualmente todos los departamentos estamos trabajando por un nuevo proyecto, el cual es realizar nuevas mejoras en la estructura de nuestra iglesia, ampliando sus paredes, el altar, área de sonido, cocina, baños, oficina, entre otros, a través de metas planificadas. En esto llevamos casi el 60% de avance. Hemos tenido el honor de poder contar con una familia pastoral que ha sido de ejemplo de perseverancia y constancia, los cuales nos han ayudado a desarrollarnos espiritualmente, y en nombre del grupo de diáconos, líderes, miembros de la iglesia en general, les damos las gracias. Son una gran bendición para cada uno de nosotros. La historia de este proyecto de Dios apenas está comenzando. Ponemos nuestra fe y confianza en Dios, que todo esto pasará y volveremos a retomar y compartirle a todos lo que podamos alcanzar acerca del amor de Cristo, la realidad de su existencia y la posibilidad de una vida diferente con Él. Yo me despido con este versículo que dice el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Que el Señor les continúe bendiciendo. Nuestro Dios es fiel, vamos a exaltarle en este día al Señor.
estamos celebrando los 37 aniversarios de la iglesia, por eso vamos a cantarle. Acompáñenos donde usted está, usted póngase de pie, exalte al Dios porque es bueno alabarle, amén. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Te adoramos. Ahí. ¿Cómo dice? Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Dios les bendiga, amados hermanos, todos. En esta tarde quiero darles un testimonio acerca de mí. Yo fui afectada con el COVID-19, estuve orándole al Señor y sin embargo mis dos primeras pruebas me salieron positivas. Esto me llevó a desanimarme, pero luego el Señor me dio una palabra en el Salmo 34:19, que muchas son las aflicciones del justo, pero de toda ella lo librará Jehová. Y empecé a orar y a clamarle al Señor, y luego el Señor me da la palabra en Habacuc 2:4, donde dice que el justo vive por fe, mas el justo por su fe vivirá. Y yo me agarré de esa palabra, hermanos,
Por eso les quiero hablar en este momento que usted se levante en fe, que utilice su casa como una casa de adoración, porque nosotros habíamos descuidado, antes de esta pandemia, habíamos descuidado de nuestra oración en casa, hacer de nuestra casa un altar de oración. Y les quiero decir, queridos hermanos, que el único que puede sanar totalmente de ese virus es Jehová Rafa, nuestro sanador. No hay otro fuera de él. Les invito a ustedes que hagan de su casa un altar de oración. Este es mi testimonio y gracias. Dios les bendiga, bendiciones. Es un privilegio participar con esta audiencia tan especial y contarles un breve testimonio, ya que soy uno de los feligreses que estaba en la iglesia desde antes de que el pastor llegara y por lo tanto he visto cómo el Señor ha estado con el pastor, porque al principio no era fácil, porque la estructura era en parte zinc y en parte madera, y en el piso de tierra y en parte piso de concreto. Y los miembros eran pocos, tanto así que había que estar firme para continuar, porque los diezmos eran muy pequeños y la ofrenda ni se diga. Pero se cumple la palabra: en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y hoy hay más, pero el tiempo nos corretea. Gracias, su hermano y amigo Javier. Dios les bendiga y espero que les sea de bendición y que Dios haga la obra en su vida. Cuídense, a la distancia primero y lavarse las manos, quédate en casa y que el Señor nos proteja. Amén. Muchas gracias. Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastos para descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Me confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Que ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosada. Amén. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23:6.
ser transformado. Envuélveme en tu fuego y consume todo lo que no sea de tu agrado. Quiero vivir en tu verdad, habitar en tu casa, contemplar tu santidad. Que el río de tu bendición venga a saciar este sediento corazón. Construye, restaura, vivifícame, abrázame, dirígeme, háblame. Satura este lugar con tu esencia, ese perfume de magnificencia. No hay nada más hermoso, tan maravilloso como sentir tu presencia. Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Eres la vida que le da vida a mi canto. Me das la paz aún en medio del quebranto. Te necesito, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo, obra en mí. Obra en mí. Obra en mí. Haz tu obra. Espíritu Santo, obra en mí. Y obra en mí. Obra en mí. Espíritu Santo, obra en mí. Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Te necesito, Espíritu Santo. Espíritu Santo, obra en mí. Te estás paseando, ya estás sobrando. Todas nuestras vidas las estás tocando. Chequina, la chequina. Tu presencia se siente, es la chequina. Gracias, Señor, que te estás glorificando. Nuestros corazones los estás tocando. Señor, dependemos de ti. Señor, dependemos de ti. Te queremos glorificar, que tu presencia descienda en este lugar. Señor, derrama de tus dones, toca nuestros corazones. No queremos salir como llegamos, no nos vamos a ir como llegamos. Es por eso que te glorificamos, Espíritu Santo, la gloria te da. Bendiciones, amados hermanos del Templo Monte de Santidad. En esta oportunidad me dirijo a ustedes para darles un pequeño testimonio acerca de ese primer contacto que tuve con el Templo Monte de Santidad. Fue un tiempo en donde Dios me dio la oportunidad de conocer el templo a través de una charla que le di a los jóvenes en un culto de jóvenes. Mi hermano en ese momento era el pastor de jóvenes, tuvo una iniciativa, una manera muy acertada de llevarme al templo, de que yo conociera este lugar, y de verdad que le doy las gracias en todo momento a él por esa iniciativa, por esa gran iniciativa que tuvo en ese momento, y de yo tener este contacto con el Templo Monte de Santidad, que para mí ha sido una gran bendición para mi vida, dándole gracias a nuestro Dios, porque es muy importante ese contacto humano que es tan primordial para cuando uno llega a un lugar y ver la acogida que uno tiene a través de los hermanos,
de la familia pastoral, de esa distinción, de ese cariño, de ese aprecio. Es algo que de verdad fortalece a los miembros de una congregación. Le doy gracias porque en esta oportunidad, en este tiempo, me congrego con mi hija, me congrego con mi señora madre, y les doy gracias por su vida, porque de verdad que Dios se ha placido en nuestras vidas. Cada día nos da fortaleza, cada día nos fortalece más en sus caminos. Hoy puedo decir que Jehová es mi pastor y que nada me faltará, que Dios es todo lo que tengo en este momento. Dios es mi fortaleza diaria. He pasado con sinnúmero de situaciones, de pruebas en mi vida, pero Dios me ha fortalecido cada día. Pone un motivo, una razón, una motivación distinta para seguir alabando y glorificando su nombre. Cada día aumento más mi fe y mi confianza en Dios, y sé que Él seguirá haciendo grandes cosas en mi vida. Hoy tengo la oportunidad de formar parte del departamento de damas, un departamento de mujeres esforzadas y valientes que el Señor está utilizando en esta congregación para edificarnos, para fortalecernos, para clamar, para interceder por cada uno de nuestros hermanos. Siento que he crecido bastante en los caminos del Señor. Cada día me siento más fortalecida porque su aceptación ha sido maravillosa. A mis pastores, a mis diáconos, les doy gracias a cada uno de mis hermanos que forman parte de esta congregación, porque son parte fundamental de mi vida, y cada día seamos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo le doy gracias a Dios porque yo he tenido la oportunidad de poder llevar su palabra en mi trabajo, una célula que hacemos en el Ministerio Público, que ha sido maravillosa. Todavía mantenemos. De verdad que eso me ha fortalecido mucho. Damos la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo por nuestra casa, por nuestra familia y por nuestra congregación. Gracias, Templo de Monte Santidad. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Dios le bendiga a todos, hermanos, en Cristo Jesús, los que están en sus hogares, los que nos siguen por Instagram, por Facebook, por Twitter, por Zoom y por todas las otras plataformas. Reciban bendición de Dios. Gracias por acompañarnos en este aniversario más del Templo Monte de Santidad. En Josué capítulo 1, versículo 8, el Señor le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todos estos años Él ha venido bendiciendo, nos ha venido preparando, nos hemos visto sus manos maravillosas manifestarse en medio de la construcción de esta iglesia. Él nos ha dado palabra de aliento, palabra de consuelo. Él nos ha dado salud, salvación y esperanza. ¿Cómo no ser agradecido? ¿Cómo no honrarle al Dios Todopoderoso? Bendito sea su nombre. No tenemos con qué pagarle las muchas maravillas que Él ha hecho a favor de nosotros. En este tiempo de crisis, Él permanece fiel y Él bendice a su pueblo. Pero en su palabra dice que en sus caminos no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por eso, hermano, yo te invito en este día a que tú seas agradecido con el Señor, a que tú honres al Señor, amén, dando para su obra, ofrendando para su obra, amén, gloria a Dios. Tú que has recibido bendición del Señor, tú que has recibido salvación del Señor, que has recibido toda clase de bendición espiritual y económica, gloria a Dios. Yo te invito a que tú honres a Dios, te invito a que des para la obra del Señor, amén. El que es fiel en lo mucho, en lo poco Dios le bendecirá. Así que, hermanos, aquí van a aparecer los números de la cuenta de la iglesia Monte de Santidad. Tú, si tienes tiempo, puedes pasar por el banco, hermano, apunta este número y deposita para la obra del Señor de una manera desprendida. Amén. Porque Dios honra a los que le honran. Tú que estás en tu casa, tú que eres miembro de la iglesia, tú que nos visitas, que nos escucha. Ahí en WhatsApp están los miembros, los diáconos de la iglesia, está el pastor, la pastora. Hazle llegar a través de un mensaje de WhatsApp que tú tienes una ofrenda para la obra del Señor. Amén. Y nosotros vamos a hacer que esa ofrenda llegue
a la obra de Dios, amén, para que Dios te siga bendiciendo, te siga prosperando, te siga honrando como te mereces, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, amén. Gloria a Dios. Acuérdate que Dios nos ha llevado de menos hasta más. Bendito sea su nombre. Gracias por contribuir para la obra del Señor. Señor, bendice a los que están en sus hogares. Glorifícate en su vida. Guárdalos de toda obra mala, Padre. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos. En el nombre poderoso de Jesús. Que Dios les siga bendiciendo ricamente, amados hermanos. Amén. Acompáñanos a orar y a tercera. Sobre todo Dios en el control, y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. Cuando sientas que has perdido todo y te has dejado solo, Dios jamás te da de mí. Cuando sientas que solo tú has llegado a su hora, piensas que acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a salir. Tu problema no se compara con Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. Tu enfermedad se sana si le crees. Él tiene el control. Él es tu doctor. Nada puede compararse a Él, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. Nada puede como a Job quitarte todo lo que Dios en un momento le permitió. Pero solo para demostrar que el poder en su mano está, y tu bien es multiplicar. Cuando sientas que solo pongas todo vas a pensar que acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La sanidad sana si le crees. Él tiene el control. Él es tu doctor. Nada puede compararse a Él, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. No se compara a tu Dios, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. Tan sana si le crees. Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse a Él, porque Dios es fiel. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, 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 todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va
Dios le bendiga a todos, hermanos. Es un día muy hermoso, un día agradable, un día de fiesta para nosotros, la familia de Monte de Santidad. Gracias por estar con nosotros en este día. ¿Por qué la casa de Dios? ¿Por qué la casa de Dios? Vamos a predicar sobre eso. ¿O por qué se edifica casa a Dios? Ese es el título. ¿Por qué la casa de Dios? ¿O por qué dedicamos o construimos casa a Dios? O sea, el templo. Vamos a la cita. Atención, hermano. La cita, capítulo 21 de Primera de Crónicas. Capítulo 21, Primera de Crónicas. Vamos a leer, pero antes quiero leerles el Salmo 127.1, que fue el texto que Dios nos dio para este aniversario. El Salmo 127, versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hasta allí. Escuche esto. Vamos a pedir a los muchachos que nos ayuden aquí, que se nos va la pantalla y no sé si estoy en el aire. Dice así este versículo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ok. Vamos ahora a Primera de Crónicas, capítulo 22, Segunda de Crónicas, no, Primera de Crónicas, capítulo 22. Vamos a leer del 6 al 19. Ok, estamos en el capítulo 22. Dice la palabra: llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que le edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí que te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová está contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él te ha dicho. Sigamos leyendo. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí que yo con grande esfuerzo he preparado para la casa de Dios. Está hablando David: 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Gloria a Dios. Este es el título del mensaje que el Señor nos dio. Se titula así: ¿por qué edificamos casa para Dios? Gloria a Dios. Estoy hablando de el templo. Cuando estamos hablando aquí de la casa de Dios, en esta ocasión nos vamos a referir al templo donde nosotros nos congregamos. La casa de Dios, donde nosotros vamos, pues, donde nosotros como cristianos tenemos una vida que desarrollar. Un cristiano no puede vivir si no tiene un templo donde congregarse. Ahora, nosotros en la vida tenemos metas, cosas que conquistar, tenemos deseos, tenemos metas, queremos lograr cosas, y hay que esforzarse para hacer eso. Ahora, todo pastor cuando empieza una obra, los que son fundadores de iglesia,
casi nunca tienen un templo, casi siempre empieza en una casa, en una cancha, en algún lugar, pero el deseo de todo pastor es que haya un lugar donde congregarse. Ese debe ser el deseo de todo pastor y es el deseo de Dios. Usted puede empezar alquilando un local, pero usted debe de lograr que ese local sea suyo o adquirir un terreno, porque la iglesia necesita un lugar donde congregarse. Bendito sea el Señor. Entonces, ese debe ser el deseo de todo pastor, el tener un lugar. Entonces, hoy vamos a ver la historia del templo de Israel en Jerusalén y vamos a aplicar una cosa tremenda. Esta es una muy buena palabra, hermano. Póngame atención, porque si no pierde el hilo de esto. Vamos a hablar del templo que está en Jerusalén a través aquí de la palabra. Y antes de ir allá, como punto número uno es este, hermano. El construir casa a Dios es un privilegio. Escuche esto. El construir casa para Dios es un privilegio. En Primera de Crónicas, el capítulo 22 del 8 al 11, dice la palabra: mas vino palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Aquí Dios le está hablando a David, porque David tuvo en su corazón construir casa para Jehová. Acuérdense que el arca de Dios estaba todavía en carpa, no había un templo todavía. Entonces David tuvo ese deseo de construir casa para Dios. Por eso en Salmo 27 uno dice, si Jehová no edificara la casa, ve, en vano trabajan los edificadores. Mire, David tenía plata, David tenía recursos, David era un rey poderoso, pero Dios no le permitió, hermano, construir. Porque, hermano, el punto de este, hermano, es que Dios, hermano, para construir casa para Dios es un privilegio. Y no todos, hermano, Dios escoge para construir una casa. Y me puedo ir más allá, hermano. Hay generaciones que Dios escoge para construirle casa. No todas las generaciones, hermano, pueden construir una casa. Llegan ya cuando el templo está hecho y se pierden esa bendición. Entonces David tenía todo. Oiga, pero Dios no quería, ¿no? Tú has derramado mucha sangre, tú tienes dinero, tú tienes plata, pero no me vas a construir. Así que esa tarea se la dejó a Salomón, bendito sea el Señor. Entonces, si Dios, hermano, determina que no podemos construir, hermano, no construimos. Por eso es un privilegio. Dios no se lo da a todo el mundo. Y les hablaba que cuando David quería construir la casa, Dios le dijo, usted no me va a construir casa. Y David tenía dinero, David tenía oro, David tenía la gente, David había conquistado a sus enemigos, era un hombre de guerra y tenía dominio el reinado de David, pero Dios le dijo, no, usted no me va a construir. Y vemos pues que ese es un privilegio. Dios le dice a David, es tu hijo el que me va a construir. Por eso, hermano, esto no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, mire que hablábamos que para edificar un templo, mucha gente esperan que esté los dinero. Hay mucha gente que espera tener los cientos de dólares para empezar. Sin embargo, con templo Monte de Santidad no fue así. Decía que la capital semilla que Dios nos dio para empezar el templo fue de $22 y creo que 54 centavos. Ese fue el capital, hermano, que Dios nos dio para empezar a hacer la obra que nosotros vemos hoy. Entonces vemos que Dios está con nosotros. Dios está en medio. Entonces mire, no importa que no tenga, hermano, porque Dios traerá un recurso. Le decía que leyéramos Primera de Crónicas, capítulo 22, del 3 al 5, dice así. Asimismo preparó David mucho hierro. Dice, preparó mucho bronce, madera, cedro, abundancia de madera. Y tuvo un pocotón de cosas que David acumuló
¿Para qué? Para edificar la casa de Dios. Y Dios le dijo no. Pero ¿qué hizo? Todo eso lo tenía Salomón cuando empezó. Tenía recursos porque ya Dios lo había provisto. En el versículo 14 al 19 del capítulo 22 de Primera de Crónicas, dice así: he aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo, dice, obrero, cantero, albañiles, carpintero y todo hombre experto en toda obra, del oro, de la plata, del bronce, de hierro, no hay cuenta. Mire, cuando Salomón empezó a edificar el templo, había recursos, ya alguien había ahorrado. Segundo, Dios le dio la gente para construir. Y dice, todos expertos. Yo puedo decir, hermanos, que cuando nosotros empezamos la iglesia, el templo Monte de Santidad, la reconstrucción, hermano, para esos días apareció el hermano Félix Escribano, un hombre profesional en estructura, y fue el hombre que se encargó de llevar adelante todo lo que tenía que ver con soldadura y la estructura. ¿Quién nos los envió? Nos los envió Dios. Y el hermano Félix, le digo hermano, porque en ese tiempo el hermano Félix no se estaba congregando, pero de allí en adelante, hermano, Dios tocó el corazón de Félix. Y Félix Escribano es uno de los varones fieles en la iglesia que Dios lo escogió para edificar la casa de Jehová. Y yo puedo hablar con todo mi corazón del hermano Felipe, puedo hablar del hermano Héctor, puedo hablar del hermano Olmedo, puedo hablar de Jonathan, puedo hablar, hermano, de muchos hermanos que Dios tocó, hermano, que dieron su corazón, hermano. Entrábamos a las 7 de la mañana y aún como a esta hora, hermano, estábamos todavía trabajando. Dios nos dio fuerza, hermano, porque Dios manda a la gente. Y sin mentirle, hermano, llegó un momento, hermano, que teníamos 2 máquinas de soldar. ¿Sabe usted que llegó un día que teníamos como 7 soldadores? 7 soldadores, hermano. Y la gente se peleaba la máquina para soldar. Eso es lo que hace Dios, hermano. Cuando Él decide que uno le construya templo, hermano, Dios traerá a la gente. Dios traerá los recursos. Y Dios bendiga a toda esta gente linda que ha trabajado, hermano, los que cocinaron, los que hicieron tantas cosas. Bendito sea el Señor. Entonces, miren, ya cuando hablo del segundo, ahorita les voy a explicar, en el caso de Esdras, cuando regresó para reconstruir el templo, después que Nabucodonosor lo destruyó, en Esdras capítulo 3, versículo 10, miren lo que dice la palabra. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de ropa y con trompeta, y los levitas, hijos de Asaf, con símbolos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantando, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Sabe que cuando se iba a reconstruir este templo que estoy hablando, que se destruyó, el de Salomón, cuando regresó Esdras, después del cautiverio de 70 años, Esdras empezó a construir el templo, hermano, y Dios también le dio albañil, le dio gente. Es más, Dios tocó el corazón de Ciro, hermano, para que regresara la gente y construyera. Y cuando se echaban los cimientos del templo, la gente cantaba, la gente alababa, la gente glorificaba a Dios. La Biblia dice ahí en Esdras que unos gritaban, otros lloraban, hermano, porque se echaban los cimientos de la casa de Dios. Y esto me recuerda el primer día que tiramos la primera columna, que fuimos a chorrear la primera columna. Recuerdo que ese día, hermano, Dios puso en mi corazón que mientras nosotros uníamos esas columnas, hermano, los músicos debíamos de cantar por 1 hora. Y mientras unos trabajábamos, hermano, había un grupo de alabanza alabando a Dios, hermano, en 1 hora. Así se echaron los cimientos también del templo Monte de Santidad. Quiero ir al segundo punto, hermano. Póngame atención porque usted va a aprender algo hoy. Mire, Dios quiere que hagamos casa para Él, para esto. Y en esto quiero llevarlos a un pasaje, hermano, que está en el libro de Génesis. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22 habla de cuando Abraham
fue a sacrificar a Isaac, su hijo. Eso habla Génesis capítulo 22. Y les voy a leer un par de versículos, porque de aquí, hermano, yo voy a sacar lo que Dios quiere que uno haga en un templo. Mire esto. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien ama, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te digo. Algunos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el templo? Hermano, asómbrese, tiene que ver mucho. Mucho, mucho, mucho. ¿Sabe usted que Abraham estaba en Beerseba cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo Isaac? Y Dios le dice a Abraham, vete al monte Moriah. ¿Sabe usted dónde está el monte Moriah? El monte Moriah está en Jerusalén. Está en Jerusalén. Voy a adelantarme un poquito. Está exactamente, hermano, donde Salomón construyó el primer templo. ¿Sabía eso? Y ahora más adelante se lo compruebo con la palabra. Entonces mire, desde allá, desde Abraham, Dios escogió ese lugar para que se le edificara casa. Y en algo profético, hermano, Dios le pide a Abraham que vaya al monte Moriah. Esta tierra en este tiempo lo dominaban los jebuseos o los jebús, dominaban Jerusalén. Entonces Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac allá arriba, donde hoy en día, donde Salomón edificó el templo. Y quiero leerles un poquito más para que ustedes vean lo que dice. Al versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, espérame aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo, le dio voz del cielo, Abraham, Abraham. Y él respondió aquí, le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. La lectura sigue. Mire, ¿qué debemos nosotros hacer en un templo? ¿Por qué Dios quiere que se edifique el templo? Y a través de este pasaje y del fondo histórico que le estoy dando, donde por primera vez en el monte Moriah, exactamente donde más adelante se construía el templo de Salomón, entonces aquí hay varias cosas que yo quiero decirle. Lo que Dios quiere que sea un templo, por qué Él permite que haya un templo y por qué debe haber un templo y por qué un pastor debe tener un templo para llevar la palabra. Primero, es un lugar de ofrenda. Es un lugar donde tú vas a ofrendar no solamente tu vida, sino con tus bienes materiales. Ahí Abraham ofrendó a su hijo. O sea, el templo es un lugar de ofrenda. ¿Qué más uno hace en un templo? Es un lugar de sacrificio. Literalmente, hermano, en símbolo simbólico, Abraham ya había sacrificado a su hijo. Era un sacrificio. Y la Biblia dice que no ofrecer sacrificio, la verdad que no me cueste nada. 3 días tuvo que viajar Abraham con su hijo hasta llegar a ese lugar para ofrecer el sacrificio. ¿Para qué más Dios quiere que haya un templo, hermano? Es un lugar donde aprendemos obediencia. ¿Creen ustedes que fue fácil para Abraham obedecer? No, pero a través, hermano, de esta prueba aprendió la obediencia. Y en el templo, hermano, Dios nos enseña la obediencia. Es un lugar de provisión el templo. Oiga esto, es un lugar de provisión. ¿Por qué? Porque su hijo dijo, ¿dónde está el cordero? Y Abraham dijo, Jehová se proveerá del cordero. Y cuando Abraham iba a levantar su cuchillo, hermano, Dios le dijo, detén tu mano. Y después de eso, en los versículos que estamos leyendo, hermano,
Abraham dice que mira hacia sus espaldas y había un carnero trabado y lo cogió, hermano, y lo degolló y lo sacrificó en lugar de su hijo. Entonces, hermano, en la iglesia es un lugar de provisión. Mira, Dios proveerá tus necesidades cuando tú tienes un templo donde congregarte. Proveerá tus necesidades básicas, alimento, casa, pero proveerá algo espiritual, bendito sea el Señor. Así que un templo, hermano, es un lugar donde Dios provee, bendito sea el Señor. Entonces es un lugar, hermano, donde hay adoración. Allí Abraham fue y dio adoración. Ese lugar, hermano, es un lugar, la casa de Dios, es un lugar, hermano, donde oigo la voz de Dios. Porque cuando Abraham levanta el cuchillo, hermano, ¿qué dijo Dios? Abraham, Abraham, mire, hermano, en la casa de Dios es donde Dios habla. Y Dios habla a través de su palabra, a través de los mensajes, de las enseñanzas, de los hermanos, de los pastores, de los evangelistas que predican en el templo, hermano. Tú oyes la voz de Dios, bendito sea Jesús. Así que es un lugar, el templo de Dios es un lugar donde tú vas a oír la voz de Dios. Es un lugar de milagro. ¿Por qué? Porque Abraham literalmente resucitó. Dios le devolvió a su hijo, volvió a nacer. Eso fue un milagro, bendito sea el Señor. Es allí, hermano, donde se muestra el amor a Dios. ¿Cómo demostró Abraham su amor? ¿Cómo demostró Abraham su amor a Dios? Dando a su hijo. Si uno ama a Dios, hermano, uno da. ¿Qué uno da? No solamente monetariamente, sino da su vida, da su fuerza, da su juventud, da su talento, da su conocimiento y da su sabiduría para aquel que te dio la vida. Bendito sea Jesús. Entonces es un lugar, hermano, donde Dios se manifiesta a los hijos. ¿Sabe por qué digo esto? Porque Abraham iba con Isaac y Isaac tuvo que haber oído la voz. Y Isaac oyó que su papá dijo: Jehová proveerá. O sea que Isaac también vivió esta experiencia. Hermano, qué lindo es que cuando tú vas con tus hijos a la casa de Dios, tus hijos también tienen experiencia con Dios. También Dios a ellos los tiene en cuenta. Y Dios tiene planes para ellos, bendito sea Dios. Eso es lo que ocurre en un templo. Y por eso es que Dios quiere que le edifiquemos casa. ¿Qué más pasó, hermano? Es un lugar de promesa. Más adelante ahí de eso Dios le dice: por cuanto obedeciste, le dice ahora, le da una promesa. Y le dice: por cuanto no me rizaste al muchacho. Y Dios, hermano, miró a la derecha, Dios miró a la izquierda, hermano, y no había más nadie más grande que él. Y no lo hay. Y Dios dijo: he jurado por mí mismo. He jurado, hablando Dios dice: he jurado por mí mismo que te bendeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso ocurrió, hermano. Eso ocurre en un templo. Es un lugar donde Dios da promesa. Eso, hermano, por encima. Yo podía explicar todos estos puntos, pero por el tiempo, hermano, mire, eso es lo que Dios quiere que ocurra en un templo. Bendito sea el Señor. Eso en el caso de Abraham, que lo edificó en el monte Moriah. Voy al segundo punto. Dios levanta un templo para que hagamos esto. Ahora vamos a ver el caso de David. El caso de David. Mire usted, en Primera de Crónicas, capítulo 21. Capítulo 21. Abra su Biblia. Primera de Crónicas, capítulo 21. Vamos a buscarlo. Aquí está. Primera de Crónicas, capítulo 21. Dice la palabra del Señor. Dice así. Vamos a leer del 1 al 30. Digo. Aquí voy a tratar de resumirle la historia. Aquí, hermano, David ya se había hecho poderoso. Ya David dominaba sobre todo Israel. Y David se le ocurre hacer un censo, de contar a la gente. Pero Dios no estuvo de acuerdo en esto. ¿Qué tiene que ver esto? Hermano, ahorita usted se va a dar cuenta. ¿Qué tiene que ver? Y lo vamos a ver en el caso de David. Miren, como les decía en antes, Abraham subió al monte Moriah a sacrificar a su hijo. Y sin saber que ya Dios desde allá había determinado que allí era donde iba a quedar el templo. David, en este momento se le ocurre hacer un censo, hermano. Entonces Dios no estaba de acuerdo. Y Dios le dice a David, le da tres cosas. Dice: escoge tres cosas como castigo por haber hecho esto, porque pecaste. Y le dice: 3 años de hambre, 3 años que tus enemigos te derroten, pero
David dice, o que por 3 días, si no me equivoco, aquí esto está, hermano, caigas en las manos de Jehová. Y David escogió, bueno, mejor es que caiga yo en las manos de Jehová, porque Jehová tiene misericordia. Entonces mire lo que Dios hizo. Atención, hermano, escuche. Ya le he contado lo que David hizo y los voy a llevar a lo que ocurrió en el monte Moriah. Versículo 15. Versículo 13, perdón. Dice así: entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombre. Escuche esto. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Escuche que este tema está actualizado con lo que estamos pasando. Por David haber pecado y caer en las manos de Dios, Dios envía una peste. Atención. Y vamos a ver que este lugar donde David peca por estar censando al pueblo, y el ángel de Jehová mata, hermano, a través de la peste 70,000 hombres. 70,000 hombres lo mata. Escuche. Y para detener esa peste, escuche, David dice, yo he pecado, Señor, este pueblo no ha pecado. Y a través del profeta, el profeta Gad, Dios le dice a David lo que tiene que hacer. Escuche esto. Vamos a leer en el versículo 16. Mire esto. 18. Dice, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que le dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Oiga eso. En la era de Ornán Jebuseo. ¿Qué era la era de Ornán Jebuseo? Era el lugar en el monte Moriah. ¿Quiénes le dije que ocupaban eso? ¿Quién eran los dueños por generaciones de ese lugar? Los jebuseos. Y ahora escuche. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad que le había dicho en el nombre de Jehová, y volviéndose a Ornán vio el ángel, por lo que se escondieron los hijos de Ornán. Y Ornán trillaba el trigo, y viendo David Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era. Oiga lo que dice David, porque es lo que Dios está pidiendo. Dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómalo para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré por holocausto y los trillos para leña y trigo para la ofrenda. Yo te lo doy todo. Ornán dice, yo no te lo voy a vender, es más, te doy todo, te doy para la ofrenda. Pero mira el versículo 24. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán, por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro, o sea, por eso lo vendió. Versículo 26. Y edificó David allí un altar a Jehová, y el que le ofreció holocausto y ofrenda de paz, y invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y este volvió su espada a la vaina. Escuche, estamos hablando del lugar donde se edificó el templo de Salomón, donde se iba a edificar, donde ya Abraham en un tiempo atrás, hermano, iba a sacrificar a Isaac. Entonces David peca y se desata una peste. Mire lo que pasa cuando el pueblo de Dios peca, estimados líderes, viene una peste. Y el ángel, hermano, había matado 70,000 hombres. ¿Y qué dice Dios? Váyase a la era de Ormán, que dice Jebuseo. Él era el dueño de esa tierra. Él era el dueño. Entonces, ese lugar, escuche, ese lugar es donde Salomón va a construir el templo. Y fue allí, después de esto, que David decide que se construya el pueblo. El capítulo 22 de Primera de Crónicas, oiga lo que dice. Y dijo David, óigalo bien, aquí estará la casa de Jehová Dios,
y aquí el altar del holocausto para Israel. El mismo lugar donde Abraham había sacrificado a su hijo, el mismo lugar donde Dios le dice que le compre, esa era a Ornán Jebuseo, que era el dueño, para que le, y David dice, aquí se va a edificar el templo, y le voy a enseñar algunas cosas, para que tengan un poquito de conocimiento, hermano. Hoy, donde está el templo de Jerusalén, por los muros de los lamentos, porque ese templo también de Esdras fue destruido en el año 70 por Tito. Dios, hermano, escuche, ese lugar se lo disputan hoy dos grandes religiones, los judíos, y quienes más y los musulmanes comparten ese templo hoy. Pero escuche esto, hermano, legalmente eso le pertenece a los judíos. Aquí, hermano, lo que yo les estoy leyendo, yo descubrí esto, hermano. Aquí está la carta de venta, de la compra, del trato que hizo David, hermano, del monte Moriah, donde está hoy el muro de los lamentos, donde se construyó el templo de Salomón y la reconstrucción por Esdras. Hermano, eso legalmente le pertenece a los judíos, no a los musulmanes. ¿Sí? Hermano, y esto en el mundo espiritual, hermano, y Dios siempre va a apoyar lo legal, lo derecho y lo legítimo, y el diablo sabe eso. Por eso, hermano, todo pastor debe tener un templo con derecho legal, legítimo. Santo Dios es bueno. Miren, entonces, ¿qué encuentro yo aquí? Porque, ¿qué hizo David en ese lugar donde sigo con el templo? Y de aquí saco la enseñanza. Mire, David, entonces censa al pueblo, Dios se enoja, y como castigo viene una peste. ¿Y cómo se detuvo esa peste? Aquí también hay un secreto para detener la peste, lo que estamos pasando hoy. Primero, hermano, es un lugar de arrepentimiento. David se arrepintió de haber pecado y de haber censado. La iglesia no hay como la iglesia, hermano, es un lugar de arrepentimiento. Segundo, es un lugar, hermano, donde se detiene el juicio de Dios. Mire, el ángel de Jehová estaba matando a la gente, y si David no ofrecía sacrificio, hermano, la gente iba a seguir muriendo. O sea que a David allí en ese lugar, hermano, por su arrepentimiento y por otras cosas, hermano, detuvo la mano de Dios, el juicio de Dios. Por eso es que nosotros debemos tener un templo, hermano, y donde debemos orar y clamar, hermano, porque Dios oye. ¿Qué más, hermano? Es donde se detiene las fuerzas espirituales. Esto era espiritual. Mire que era una peste, pero David, hermano, vio que era un ángel el que mataba a la gente. Esto es espiritual. Ahora, mire, hermano, entonces algo más que aprendemos aquí de David, del templo, hermano, es donde Dios abre nuestros ojos espirituales. ¿Sabe por qué? Porque David no había visto al ángel de Jehová. Pero cuando él llegó a ese lugar, a la era de Ornán, el Jebuseo, hermano, Dios le abrió los ojos y vio el ángel de Jehová, hermano, con una espada en la mano, enojado por lo que David había hecho. Pero Dios le abrió los ojos, no solamente a él, sino a muchos otros que fueron con él. Dios abrió los ojos. Entonces la iglesia, el templo, es un lugar donde Dios te abre los ojos espirituales. Bendito sea el Señor. Es un lugar también de altar. Dice que David ofreció altar en ese lugar. ¿Qué más encuentro yo aquí con David, hermano? Lugar donde Dios oye nuestro ruego. Dice que Dios lo oyó. Dios lo oyó. Entonces fue aquí, hermano, donde David, después que David hizo toda esa cosa, hermano, David decide que ahí se construiría el templo. ¿Sabe usted que, como le dije antes, que hoy Israel, los musulmanes se disputan eso, pero legalmente es de los judíos? Y quiero ir, mire esto. El primer templo lo construye Salomón. Fue destruido por Nabucodonosor. El primer templo, ese templo majestuoso que edificó Salomón, fue destruido por Nabucodonosor. El segundo templo, hermano, fue reconstruido por Esdras después que regresaron de los 70 años de cautiverio allá en Babilonia. Y fue destruido por Tito en el año 70 después de Cristo. Cristo profetizó esto. Cuando los discípulos dicen, miren este templo, qué majestuoso.
Y Dios le dijo, de cierto que no quedará de esto piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa profecía se cumplió en el año 70 de Tito. Y desde allí, hermano, hasta el día de hoy, solo hay en Jerusalén, hermano, lo que se conoce como los muros de los lamentos. Y escuche esto, hermano, porque viene un tercer templo. Viene un tercer templo, hermano, que se construirá, que es el lugar donde cuando venga la gran tribulación entrará el anticristo. Pero también será el lugar, oiga esto, donde Jesucristo, nuestro Señor, cuando venga por segunda vez a la tierra, a reinar en la tierra, hermanos, estará en Jerusalén, y el templo de adoración será ese lugar por 1000 años. Y la Biblia dice que las naciones subirán a adorarle. Ahí entonces mira la importancia, lo que tiene el templo. Ahora yo quiero concluir este mensaje y aplicar la palabra. Y sé que mucho Dios le está hablando por eso usted tiene que amar su iglesia. Usted tiene que ser parte de un templo, de una congregación. Usted no puede congregarse aquí, congregarse allá y todo lo demás. No, usted tiene que tener un pastor. Usted tiene que tener un templo donde ofrende y haga todo lo que le he dicho. Pero ¿por qué un templo en el día de hoy? En el día de hoy, ese es el punto, el último punto, hermano. ¿Por qué? Porque es un lugar donde debemos congregarnos. ¿Cuánto de lo que me oye se congrega? ¿Cuánto de lo que me oye se congrega? Es un lugar, hermano, donde llevar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Usted sus ofrendas no las puede dar en cualquier lugar. Usted sus diezmos no los puede dar en un lugar. Usted tiene que tener un templo donde usted lleve ofrenda y diezmos a Jehová. Bendito sea el Señor. ¿Por qué un templo en el día de hoy, hermano? Es un lugar donde usted va a crecer en el conocimiento de la palabra. Por eso necesitamos un templo. Y por eso Dios permite que se construya un templo. Es un lugar, hermano, donde usted va a desarrollar su ministerio, o donde se desarrollan los ministerios, como cuáles, como maestro, como evangelista, como misionero, como músico, como cantores, y el servicio a Dios. ¿Dónde hace usted eso? En una iglesia, en un templo. Eso lo hace usted. Tenemos que tener un templo, hermano, y para eso, hermano, Dios ha levantado a Monte de Santidad, para que mucha gente se congregue allí, conozcan al Señor, hermano, y desarrollen su ministerio. Bendito sea el Señor. Dios nos ha bendecido en Monte de Santidad. Hermano, cuando llegamos no teníamos maestros, no teníamos que pedir maestros la felicidad. Pero Dios, hermano, nos bendició con tantos maestros. Es más, yo creo que de Monte de Santidad alrededor creo que hay como 13 o 14 hermanos que ya se han graduado a nivel de instituto bíblico. Mire si Dios es bueno, Dios es tremendo. ¿Y dónde desarrollaron los hermanos esto? En el templo. Bendito sea el Señor. Entonces, el templo es un lugar para congregarse. Y yo quiero terminar con esto. Mire, Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como tiene por costumbres algunos, y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo quiero parafrasear ese versículo de Hebreos 10:25 hoy, para cerrar, dice, y lo he escrito así, lo escribí así. Esta es la versión de Carlos Ríos, si fuera un traductor de la Biblia. Mire, no dejando, estoy hablando, parafraseando Hebreos 10:25, no dejando de ir al templo, como algunos pierden la costumbre de ir al templo. Allí nos exhortamos, y más debo asistir cuando veo que su venida está cerca. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuánto de ver están anhelando el templo? ¿Cuántos sienten esas ganas de que no nos podemos congregar? Y añoran, hermano, y oran y dicen, Dios, yo quiero congregarme, yo quiero ir a ver a mis hermanos. Hermano, ese es un deseo. Nosotros no podemos vivir separados del templo. Y ¿sabe algo, hermano? Yo creo que Dios permitió estas cosas de esta plaga. ¿Sabe por qué? Porque muchos iban al templo, no iban a adorarle, no iban a darle sacrificio, no iban a ofrendar, no iban a diezmar, no iban para que su ministerio se desarrolle, no participaban en nada. Estoy hablando, hermano, de la iglesia en general. Mucha gente iba hacia la iglesia nada más por ir, pero yo voy, pero sin tener ni una responsabilidad. Y eso a Dios no le agrada. ¿Sabe por qué? Ni a orar, porque cuando
Cuando Jesús llegó al templo, hermano, y vio todo ese desorden, hermano, el Señor cogió una correa y empezó a volcar las mesas y a echar fuera a todo el mundo. Y Él dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y yo creo, hermano, que nosotros como templo de Monte de Santidad perdimos mucho eso, hermano, de llegar a la iglesia a orar, a buscar a Dios con intensidad, hermano, y Dios ha permitido que nosotros estemos fuera del templo para que añoremos eso, pero ahora, porque Dios va a levantar esta peste, hermano, y vamos a ir al templo a hacer lo que estoy predicando hoy, a buscarlo de verdad, a dar mi ofrenda, a darle mi vida. Bendito sea el Señor. Yo concluyo este mensaje. ¿Amas tú tu iglesia? ¿Tú te sientes parte de esa edificación? ¿Tú te sientes parte de tu templo, que cuando hay que hacer algo tú dices, yo estoy aquí, si no tengo dinero, pero está mis manos, está mi sabiduría? Voy a cocinar, voy a limpiar, voy a hacer algo. Eso ocurre, hermano, cuando usted se siente parte de un templo. Gloria a Dios, hermano. Yo siempre lo he dicho, hermano, Dios permitió que edificáramos a Monte de Santidad un templo tan grande. Porque, hermano, Dios tiene planes en ese lugar. En todos los templos, en el de Salomón como en el de Edar, hasta el día de hoy, en el Muro de los Lamentos, aunque no hay un templo, hermano, mucha gente llega a orar y a buscar a Dios. Para eso está el templo. Hermano, aprendamos que el templo es un lugar de bendición. Es un lugar de acercarnos a Dios. ¿Amas tú tu iglesia? ¿Amas el templo? Yo te dejo esa incógnita. Oremos a Dios que Dios nos permita congregar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es bendita, tu palabra es poderosa. Quiero darte gracias por estos 37 años, Señor, que nos has permitido estar en el Valle de Urracá. Te doy gracias por la hermana que ya partió. Te doy gracias, hermano, por el hermano Velázquez. Te doy gracias, Señor, por estos 20 y tantos de años ya que tú nos has permitido. 20 años de estar en Monte de Santidad. Hemos visto tu misericordia, hemos visto tu respaldo, hemos visto tu apoyo, Señor. Gracias. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de edificarte casa juntamente con todos mis hermanos. Gracias, Señor, tú eres bueno. Bendecimos a Monte de Santidad. Bendigo este ministerio, bendigo, Señor, a los evangelistas, bendigo a los pastores que tienes allí. Bendigo a los líderes, Señor. Bendigo a la juventud de esta iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Y permítenos, Señor, terminar de construir tu templo con todos los acabados, con todas las cosas que tenemos en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Bendigo a toda esa gente que de una u otra manera, Señor, ha participado, Señor, en la construcción del templo de Monte de Santidad. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Qué bueno es Dios. Quiero llamar a mi esposa, hermano, tengo una pregunta. Bendiciones, hermanos. Ahora está aquí conmigo mi esposa. Yo quiero, hermano, como pastor, yo quiero agradecerle a los que han trabajado conmigo como el cuerpo oficial, la juventud, los que han hecho que esto sea posible. Felicitamos a los jóvenes, a todos aquellos que de una u otra manera se hicieron parte de este aniversario 37. Que Dios les bendiga y les dé muchas bendiciones. Si Dios lo permite, hermano, estaremos el próximo domingo predicando también pues por estas plataformas. Y no dejemos de orar, hermano, para que Dios nos dé la oportunidad de volvernos a congregar. Les agradecemos por haber estado con nosotros, nuestros amigos, muchos amigos, mucha gente que nos va a la iglesia, hoy nos sintoniza. Así que, hermano, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, hermanos. Espero que hayan pasado este momento grato. Después usted podrá ver todo esto a través de YouTube. Usted podrá ver todo lo que ocurrió aquí. Así que bendiciones, hermanos, y gracias por estar con nosotros. Dios bendiga a Monte Santidad. Señor, eres fiel y tu misericordia